Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Déjala brillar, luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán. Hola mis hermanos, bendiciones, Dios les bendiga, Dios sea bendiciéndolo a cada uno en este día, que Dios esté en cada uno de ustedes, dándole gracias al Señor de mi parte por esta bendición que Dios me da nuevamente de poder compartirles una palabra. También yo sé que al igual que muchos, extrañando estar en la iglesia, en la casa del Señor, extrañar estar en esa comunión espiritual que tenemos cuando estamos alabando y bendiciendo al Señor todos juntos. Pero ya Dios irá disponiendo las cosas, por ahora estar orando, clamando, escuchando palabra, compartiendo el mensaje, no dejándonos estar, como se dice, no dejándonos arrastrar por este tiempo de no estar congregado, de descuidarnos de las cosas del Señor, sino buscar más de Dios, buscar más de su palabra, buscar más de la oración. Sabemos que Satanás a veces aprovecha cualquier cosa para empezar a derribarnos, y muchas veces la falta de congregarse. Pero sabemos que si estamos con Dios, si Dios es el fundamento de nuestra fe, de todo, no vamos a decaer. Vamos a orar primero, vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos dé la dirección, porque necesitamos palabra del Señor, necesitamos palabra. Yo también necesito palabra del Señor. Esta es una palabra a la que les voy a compartir hoy, es cual el Señor me ha venido hablando hace mucho tiempo. Es una palabra, yo sé que muchas, a lo mejor cuando estamos en nuestros hogares, ponemos música para hacer los deberes de la casa, para hacer las cosas, y qué mejor que estar escuchando palabra del Señor, o si no, escuchando una alabanza, una canción, para tener esa conexión con el Señor, porque en el momento, lo que tú estés haciendo, si Dios quiere hablarte, Dios te va a hablar. Entonces eso es lo que hizo una alabanza con mi vida, eso fue lo que hizo una alabanza de Dios en mi vida, que mientras estaba haciendo las cosas de la casa, puse canciones cristianas, y una alabanza me tocó tanto que no he podido dejar de querer aprender acerca de lo que va a tratar la predicación en esta tarde. Vamos a orar para que Dios tome dirección de mi vida, porque yo sé que usted necesita palabra de Dios. Yo sé que todos necesitamos que sea Dios el que nos esté hablando. Amén. Orémosle al Señor. Amado Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta hora, Señor, o el tiempo que tú dispongas de palabras, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús amado, porque eres tú el que nos bendice. Eres tú, Señor amado,
el que nos ayuda, el que nos alienta, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, eres tú quien está a nuestro lado. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, lo que has hecho por nosotros, Señor. Te ruego que bendigas a cada hermano, hermana, Señor, o quien vaya a escuchar esta palabra, Señor amado, que sea de bendición para su vida, Señor. Señor, ayúdame a entregar el mensaje como tú quieres que lo entregue, Señor. Saca toda sabiduría de mujer. Todo lo que, Señor, no sea que no venga de ti, Señor Jesús amado. Tú tienes la palabra precisa para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos que va a escuchar en esta tarde. Señor, yo te ruego que seas tú llegando a ese corazón. Que seas tú, Señor amado, hablando a través de mí, Señor Jesús amado. Por misericordia, permíteme ser en esta tarde un instrumento en tus manos. Permíteme, Señor, ser esa portadora, Señor, de tu palabra, Señor. Unge mi vida, Señor. Prepara mis labios, Señor amado. En tus manos estoy dispuesta, Señor, y bendice a cada uno, Señor, que va a escuchar tu palabra, Señor, que sea de bendición, que sea de sanidad, que sea de respuesta, que sea de gozo, Señor amado. Señor, gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos por este tiempo de fortaleza. Gracias te damos por estos medios, Señor, que nos permites de una u otra forma estar conectados con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Bendice a nuestros pastores, Señor. Sea usted en su vida, cuidándolos, guardándolos, Señor amado, cada día. Bendice a mis hermanos de la iglesia, Señor. Usted sea en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus peticiones de oraciones, Señor. Tú conoces, Señor, su aflicción o la necesidad que están pasando, Señor. Yo te ruego por la vida, por las oraciones, por las peticiones de cada uno de mis hermanos. Como iglesia, Señor, tenemos muchas peticiones, Señor, y en tus manos las dispongo, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento de palabra, por este momento de oración, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios sea bendiciendo a todos mis hermanos. Acordarse de que debemos estar compartiendo la palabra del Señor. De que tenemos también nuestra página por YouTube, Iglesia Juan 3:16 San Antonio. Así, tal cual como dije, Iglesia Juan 3:16 San Antonio. Ahí usted puede estar escuchando palabra del Señor, o si se perdió alguna, o el Señor quedó con algo en su mente. A mí me ha pasado que de repente estoy en mi pieza haciendo algo y mi televisor tiene para conectarse a YouTube, pongo una palabra del Señor y me ha pasado, yo lo dije hace poco en la iglesia, que la estoy escuchando y yo sé que estuve ese día, yo sé que escuché esa palabra, me acuerdo hasta del hermano, de sus movimientos, pero el Señor tuvo algo nuevo que decirme. El Señor me entregó otra parte de la palabra que a lo mejor ese día no la capté bien, no la recibí bien, y el Señor de nuevamente me habló. Y me pasa que a la semana siguiente vuelvo a escuchar esa palabra y un día dije, a ver, Señor, ¿qué más me tienes que entregar? Y me volvió a entregar algo diferente el Señor, me volvió a entregar otra palabra, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. La Biblia, la palabra de Dios inspirada por nuestro Señor Jesucristo es una palabra viva. No hay en otro libro en este mundo que podamos encontrar, que podamos leer un versículo 1000 veces y las 1000 veces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Lo que en él puede ser letra escrita, pero lo que Dios te va revelando y entregando por el Espíritu Santo es algo maravilloso. Por eso yo les invito en la página de YouTube a estar escuchando los videos, a estar poniéndole like a los videos, a estar compartiendo, como se ha dicho en la iglesia, a estar diciéndole a nuestra familia, a nuestros amigos, sabes que tenemos una página YouTube,
síguela, ponele notificaciones, y en el momento que necesites una palabra del Señor, que necesites algo, ahí vas a encontrar palabras de sanidad, palabras de fortaleza, palabras de bendición para tu vida. Dios te va a dar una palabra justa. Tú dile: Señor, yo necesito esta palabra, y yo sé que Dios te la va a dar, porque hace meses atrás me tocó pasar por un momento súper difícil de mi vida, y eran como las 3:30, 4 de la mañana, y no podía ni abrir los ojos de llorar para leer la Biblia. Entonces puse una palabra en la tele, y yo dije: Señor, guíame al mensaje que tú quieres que escuche, guíame a la palabra que tú quieres que escuche. Y Dios me guió justo a la palabra que Él quería que escuchara, y Dios me bendijo a través de esa palabra del año 95. Pero Dios me bendijo ese día, porque la palabra de Dios es viva. Por eso yo te invito a seguir escuchando, a seguir viendo la palabra de Dios, a seguir por el canal, avisar, decirle a nuestra familia, amigos, que tenemos tenemos un canal de YouTube por el cual podemos compartir la palabra del Señor. Mientras oramos para que Dios sea preparando nuestras vidas, nuestros corazones, van a buscar la palabra del Señor, que está en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10. Ahí va a estar la palabra del Señor. Lucas 19 del versículo 1 al 9. La palabra tiene por título Jesús y Zaqueo. Es una palabra que también hace poco tuve la oportunidad de compartir un poquito con mi hermana Dorca, y fue de mucha bendición para mi vida. Fue de mucha bendición. Como le he dicho, esta palabra ha sido tremenda para mi vida. Es como Dios te predica a través de una alabanza, y Dios te da enseñanza a través de una alabanza. Amén. Vamos a orar. Yo les invito también a orar a ustedes para que Dios prepare nuestros corazones y nos dé palabra, porque Dios me ha entregado mucho, pero yo sé que el Espíritu de Dios es vivo, y yo quiero que más que yo hablando, sea Dios quien a ti en esta tarde toque tu corazón, toque tu vida, que sea Dios quien hable a ti, porque yo sé que es palabra de Dios la que necesitas aquí, es palabra de Dios la que te ayuda. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos vas a bendecir a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos bendices a través de tu palabra. Tú nos bendices a través de tu mensaje, Señor. Tú nos bendices, Señor, a través, Señor amado, de estar con nosotros, Señor amado. Tú nos guardas, tú nos proteges, Señor amado. Tú nos libras de todo mal. Tú nos entregas la palabra en el momento justo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a estar atento a tu palabra, Señor amado. Sé que muchas veces en esta hora en el hogar es medio complicado, Señor, porque empiezan a llegar muchos al hogar, hay que servir 11, se está preocupado, Señor. Pero en el momento que mi hermana, mi hermano o alguien vaya a escuchar esta palabra, Señor, yo te ruego que sea de bendición para su vida. No sé si será hoy, mañana o cuando tenga que escucharla, Señor. Señor, así como yo escuché una palabra del año 95, Señor, para mi vida, y fue de bendición, Señor, que en el momento, el año, cuando sea, que esta palabra sea de bendición para aquel que la escuche, Señor, para aquel que está atravesando un momento difícil, Señor, para aquel que tiene, Señor, a lo mejor un enfermo, para aquel que tenga, Señor amado, necesita una respuesta, Señor. Yo te ruego que esta palabra sea de bendición para su vida, Señor, que seas tú traspasando estas barreras, Señor amado, y seas hablando a su vida y a su corazón, que seas tú traspasando estas barreras, Señor amado, y seas tú, Señor, moviendo, Señor, ese corazón, moviendo, Señor, redarguyendo en su mente, Señor. Te agradezco por mis hermanos, Señor, te agradezco por mis hermanas, te agradezco por la oportunidad. Bendice a los predicadores, Señor, que van a estar entregando palabra a través de este medio, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, sus corazones, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad maravillosa, Señor, que nos das, y te rogamos cada día que usted sea levantando más predicadores, Señor, que usted sea levantando más, Señor, que tengan ese anhelo, ese deseo de querer entregar y compartir tu palabra, Señor. Y todo aquel que lo hace en su trabajo, Señor, con un vecino, en su casa, Señor, todos aquellos que están entregando palabra tuya, Señor, cada día, Señor, donde quiera que estén.
Te ruego por cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, por esta oportunidad que a mí me concedes en este día, Señor amado. Y bendice a todos mis hermanos, Señor, que la van a escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos. Dios bendiga a mis hermanos que están dejando saludos. Acordarse también que pueden dejar sus motivos de oración, ya sea aquí o por interno. Mi hermana Edith, mi hermano Luis Roja, mi hermano Luis San Martín. Dios los bendiga. Mi hermana Alicia Ortega. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios sea la vida de cada uno de ustedes, que sea Dios de muchas bendiciones. Me alegra mucho ver cuando son las reuniones online, de poder ver a mi hermano Luis San Martín. De que dar un grito cuando lo pude ver el otro día, porque me alegra mucho, se le extraña mucho a él y a su familia. Entonces Dios les bendiga mucho a mi hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a empezar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tiene por título Jesús y Zaqueo. Dice por título Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé usted, pero me vino a buscar a mí, porque yo también estaba perdida sin el Señor. A veces uno cree que todo lo que es uno es gracias a uno, pero no, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, yo como le dije, la empecé a escuchar por la alabanza, ¿se acuerdan? Los hermanos que conocen esta alabanza, como le dije, la había escuchado, la estaba cantando, y Dios me empezó a hablar a través de ella. Y Dios me empezó a hablar tanto que tuve que parar de hacer lo que estaba haciendo un ratito. Y empecé a buscar de esta palabra, empecé a querer saber más de él. Y es increíble cómo Dios te va abriendo la mente, Dios te va hablando, Dios te va enseñando. Y le da gracias al Señor porque Él me fue cada día haciéndome en mi corazón cuán grande, a pesar de que era de pequeño de estatura, cuán grande fue este hombre Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Que Dios nos bendiga, porque Jericó, nosotros, la palabra nos enseña que era una ciudad donde llegaba todo lo que era recaudación de impuestos. Llegaba todo lo que era, por algo ahí vivía Zaqueo, que era, dice, publicano, rico,
y era uno de los principales recaudadores de impuestos. Y aquí llegaba todo lo que era venta, todas estas cosas. Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía dónde iba. Jesús sabía que iba. Digo, no hay nada que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no sepa. No hay nada que no sepa. Incluso el nombre Zaqueo, en todas las partes que lo busqué, significaba que era puro, que significaba que era bueno, que era algo limpio. Y uno lo podría decir por el nombre de Zaqueo, que no, a lo que él se dedicaba no venía su nombre. Pero él tenía un propósito. Él tenía un propósito. A pesar de lo que él se dedicaba, que era el recaudador de impuestos, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Sabemos que para ser recaudador de impuestos, si lo llevamos estos días, no puede ser una persona que no tenga dinero, porque cuida los impuestos, cuida la plata, cuida las personas que son de dinero, les tienen que cuidar de todas las cosas. Entonces, sabemos que Zaqueo era una persona rica, publicano, que se dedicaba a recaudar los impuestos. Él era judío, pero trabajaba para los romanos, que los habían sometido a esclavitud. Entonces tampoco era alguien que era bien visto por su propio pueblo. Tampoco era alguien que era amado por su propio pueblo. Entonces, que Dios nos bendiga para ir dándonos cuenta de primero qué es lo que Dios me entregaba a mí y de quién era Zaqueo. Era un hombre que era rico, que estaba a cargo de los impuestos. Por algo, ¿entender? No lo quería nadie. Quiere cuando te van a cobrar a la casa. A nadie le gusta que te estén diciendo que te tienes que pagar. A nadie le gusta que te estén sacando dinero. Él no era un hombre querido. Lo vemos más adelante por las personas que después murmuraban. Pero aún así, Dios tenía un propósito con Zaqueo. A pesar de que nadie lo quería, a pesar de que las personas murmuraban contra él, que él estaba a cargo del dinero, que él era una persona que era considerado como un traidor para la raza judía porque trabajaba para los romanos y oprimía también con los impuestos a su propio pueblo. Dios tenía un propósito con él. Sucedió, dice, que un varón llamado Zaqueo era jefe de un publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús. Yo, en lo que he pensado mucho en este tiempo, es que Zaqueo, y siempre me lo imaginé en mi mente, Zaqueo, un hombre rico, poderoso, un hombre con poder y autoridad dada por los romanos. Un hombre que lo tenía todo, como supuestamente uno a veces piensa, que tiene plata, lo tiene todo. Yo me imagino un hombre con vestiduras finas, un hombre con una posición delante de los que iban ahí, porque nosotros sabemos que Jesús donde iba lo oprimían, donde iba la gente trataba de acercarse a él. Entonces yo me imagino en mi mente un hombre, a pesar de pequeño de estatura, pero un hombre que era respetado y era temido, porque él era respetado y temido, que vestía de ropa fina, con lo mejor, que tenía poder. Tenía el poder incluso para decirle a Jesús, mandarlo a llamar con alguien para que viniera a su casa. Tenía el poder para mandar a llamar a alguien para que le dijera a Jesús que fueran a su casa. Pero no todo lo que hizo de subirse a un árbol sicómoro, estuve averiguando un poquito, y dice que es un árbol que llega a medir más de 20 metros de altura y 6 metros de ancho, y tiene muchas ramas, y es muy frondoso en ciertas ocasiones, en ciertas estaciones. Y ahí se subió este hombre, que era rico, que tenía poder,
que era temido, que era una autoridad. Pero él ahí se subió para ver quién era Jesús. A él no le importó su condición, a él no le importó quién era, a él no le importó que la gente lo mirara, como muchas veces nos pasa a nosotros. Como muchas veces a veces nos pasaba que no queríamos ir a la calle a entregar palabra del Señor porque nos podían ver los vecinos, porque nos podía ver algo. A mí me ha tocado escuchar muchas veces, ¿por qué no vas a la iglesia? No, porque me empiezan a decir pastorcito, pastorcita, me empiezan a decir aleluya, me dicen gloria a Dios, que son a veces diminutivos que nos ponen a los cristianos o a las personas cuando empiezan a ir a la casa del Señor. A él no le importó. A él no le importó que la gente lo estuviera mirando con la posición que él tenía. Él quería ver quién era Jesús. Él quería, no sé, me imagino yo que él quería ver, él se subió a ese árbol para ver quién era el maestro, quién era Jesús, quién era ese hombre tan bueno que todo el mundo hablaba, que no miraba al pecador, que no miraba a la persona y que era capaz de transformar a un pecador. Zaqueo, teniendo todo lo que tenía, teniendo todo lo que él tenía, buscó a Jesús, buscó a nuestro Señor Jesucristo, y nada le impidió llegar a ver a Cristo. No le impidió su estatus, no le impidió la gente. No me imagino. Para mí su único pensamiento era ver a Jesús. Para mí el único pensamiento que tenía él era ver a Jesús. Y lo consiguió. Lo vio. Yo me imagino... no sé... Trato de pensar... trataba de ponerme en este tiempo, en el tiempo de Zaqueo, que quería ver a Jesús, de que producto de todo esto de la pandemia, los estallidos sociales y todo lo que te ha pasado, hay muchos que se dejaron de congregar por miedo a lo mejor a la enfermedad, por miedo a muchas cosas. Que dejamos de usar la iglesia como ese sicómoro, que dejamos de mirar a nuestra iglesia como ese sicómoro que nos acerca para ver a Jesús, que nos acerca para tener esa comunión con Dios. Yo sé que Dios te puede hablar a ti, hermano, hermana, donde tú estés, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es una sola. Y si la palabra de Dios te dice que tienes que congregarte, congrégate. Cuida tu vida, cuida tu salud, cuídate. Y lo que sea que tenga que pasar en nuestra vida, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir y Dios te va a cuidar. Pero tienes que confiar en el Señor, así como Zaqueo, que se subió a ese árbol, se subió a ese sicómoro, y buscó y trató y miró al Señor. Y obviamente él, a ser quien era, llamó la atención de todo un pueblo. Yo me imagino las miradas hacia Zaqueo. Mira quién es ese pecador, o mira quién es ese. Pero él quería ver a Jesús. Yo me imagino, no sé, la gente, sus pensamientos, de quién es ese, pero ¿saben qué? Él se atrevió a hacer algo que nadie hizo. Aún siendo pecador, aún siendo quien era, él se atrevió a ser alguien que nada hizo. Y Jesús sabía, porque yo imagino que Jesús, desde el momento que pisó Jericó, ya sabía lo que iba a pasar, o desde mucho antes. Jesús ya sabía quién era, y vio que él luchó, se esforzó, porque físicamente la condición no le daba para llegar a Jesús, pero él luchó, teniendo Zaqueo, le repito, el poder de esos tiempos. Si un hombre dice la Biblia que era rico, es porque era muy rico. Si la palabra de Dios destaca en el versículo 2, que dice que era jefe de los publicanos y rico, hace al tiro hasta que más que era rico, no solamente jefe, y obviamente al ser cobrador de impuestos más le llegaba dinero. A él no le importó todo eso,
por ver quién era Jesús, por ver quién era ese hombre que hablaba, quién es ese hombre que hacía milagros, quién es ese hombre de que todo el mundo hablaba, que no miraba lo que era externo, sino que miraba tu corazón, que no miraba al hombre o a la mujer, sino que corazones eran transformados a través de él, a través de la palabra que Jesús decía. No le importó ni siquiera lo que pudieran decir las personas a su alrededor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a nosotros, hermanos, para no avergonzarnos de quién es el Señor. En nuestro trabajo, donde vayamos, en la calle, a veces con guardar silencio, estamos negando al Señor, porque si Dios te manda o tú estás viendo que hay una confusión respecto a la palabra del Señor, tú tienes que hablar, tú tienes que decir algo, porque es Dios que te respalda, es Dios que está hablando, es Dios que va contigo. Entonces, muchas veces que no nos dé vergüenza el ir a la casa del Señor, que no nos dé vergüenza hacer algo, pero pucha, es que no sé, me lo iban a recibir, me irán a escuchar. Tú habla en el nombre del Señor, porque es palabra de Dios y Dios va a respaldar su palabra en ti. Dios va a hacer que esos corazones entiendan la palabra, que no te dé ese miedo, porque Jesús está contigo. Lo que tú tengas que hablar, lo que tú tengas que decir, dilo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios te va a respaldar, porque Dios va a ser contigo. No tengas temor a entregar esa palabra de Dios. Muchas veces tenemos ese miedo, no, pues se va a sentir la persona, o si estamos en la casa del Señor, se va a sentir el hermano, se va a sentir la hermana. Órale a Dios para que Dios te dé sabiduría para hablar, para que Dios te dé amor, sobre todo amor para hablar, porque a veces la palabra puede ser muy dura. Pero si tú vas con el amor de Dios y con el respaldo de Dios, esa espada de dos filos, esa herida, dice su palabra, que Dios va colocando un bálsamo divino, que a medida que esa espada sale, esa herida va sanando, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es algo que viene y rompe, es algo que a lo mejor puede romper, pero el pecado y te hace de nuevo y te hace nueva criatura. Y somos nueva criatura en el Señor. Que Dios nos bendiga para, así como Zaqueo no tuvo ese temor, ni el mirar quién era él en su posición, él simplemente siguió al Señor. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. No sé, yo me imagino a Zaqueo. Jesús lo miró y lo conocía. De partida, porque la palabra de Dios dice que desde antes que estuviera la fundación del mundo yo ya te conocía. Mi embrión vio tus ojos. Entonces, ¿qué hay en nosotros que no se ha revelado delante de nuestro Padre Celestial? ¿Qué de nosotros, y hasta el último cabello de nosotros, no es oculto para nuestro Padre Celestial? Primeramente, Jesús lo conocía. Y segundo, como les dije, era un hombre conocido. Era un hombre que cobraba los impuestos. Y Jesús, si algo que siempre tuvo, es que él era correcto en todo sentido. Él decía: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Zaqueo se dedicaba a cubrir lo que era de César. Y Jesús estaba entregando, obviamente, lo que era de Dios. Pero decía: a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Me imagino que Jesús también lo conocía por quién era. Por eso directamente le dijo, cuando Jesús llegó aquí mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Porque a lo mejor es la primera vez que lo veía, pero espiritualmente somos conocidos para el Señor desde el momento que le queremos aceptar, o del momento que pisamos en la iglesia de Dios, desde el momento de nuestro nacimiento. Desde antes Dios ya nos conoce. Y más porque a lo mejor él era un recaudador de impuestos, Jesús lo conocía. Entonces, ¿sabe qué? Yo pienso, porque dice que hoy es necesario que pose yo. Entonces él descendió a Pisa y le recibió con gozo. Y esta también es la palabra que me quiebra.
Porque él era un hombre muy importante, hermano. Como le dije, si la palabra de Dios destaca que aparte que era jefe republicano, recaudador de impuestos y rico, era porque era un hombre importante. Pero dice, y gozo, yo le compartí a las Dorcas la palabra, lo que a nosotros se nos ha enseñado, que la alegría de este mundo es pasajera, la alegría de este mundo es vana, y algo que nos reímos un momento, pero después pasa cualquier cosa y llega un dolor. Pero el gozo del Señor, la fortaleza que te da Dios, el gozo que a pesar de que estés atravesando por pruebas, por enfermedades, por lucha, por momentos difíciles, tú sientes una paz interior, tú sientes que no llega la desesperación a tu vida, porque tú sabes que Cristo está morando en ti, porque tú sabes que Cristo es el que te da esa paz y ese gozo que te tiene tranquila, porque sabes que las cosas en Dios siempre son con un propósito. Y dice aquí que Él descendió a prisa, se apuró. Cuando Jesús lo llamó, Él corrió. Yo me acuerdo las palabras de nuestro pastor cuando decía que cuando empezaron los cultos empezó que la iglesia se iba a llenar, porque a la voz de nuestro pastor que es el pastor Eliseo, más a nuestro pastor que es nuestro Señor Jesucristo, a la voz de que se abrió la iglesia, corríamos a la casa del Señor, partíamos a la casa del Señor, porque a la voz del pastor la oveja oye y va. Saqueo dice, descendió a prisa. Yo imagino que eso a lo mejor fue que nosotros iban a abrir la iglesia y íbamos a correr. A prisa se abrió la iglesia. Aquí el pastor iba a tener que decir, usted no. Y eso no pasó. Acuérdense que las ovejas escuchan la voz de su pastor y van tras él. Que no se nos olvide eso. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y van tras la voz de su pastor. Saqueo escuchó la voz del que ya iba a ser su pastor. Descendió a prisa. No me imagino lo que le tiene que al costado si es pequeño de estatura subir un árbol. Yo mido 1,55 m y me cuesta subirme a los árboles. Me cuesta mucho. No me imagino lo que tenía que haber sido ese hombre. Un hombre que era rico, un hombre que era importante, un hombre que era odiado, subió a un árbol para ver a un hombre que no tenía nada que ver con él hasta ese momento, que era un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre que había vivido toda su vida con carencia y necesidades, que vestía a lo mejor no las mejores ropas igual que él. Pero ese hombre, siendo tan importante, corrió a prisa, descendió de ese árbol para darle morada en su casa a Cristo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que nos está esperando en su casa, que nos está esperando en su hogar? Y nosotros llega el día y no corremos a prisa como lo hizo Saqueo, siendo como era Saqueo. Y no corremos a prisa a la voz de Jesús para llegar donde Él quiere bendecirnos. Yo sé, tú puedes decir, Dios me va a bendecir en mi casa. Sí, amén, gloria a Dios, Dios te va a bendecir donde sea. Pero si Dios te dice que te necesita en la iglesia, si Dios te dice en su palabra, congrégate, si llega la hora de hacerlo y tú tienes tu casa de oración, pon oído a la voz de tu pastor. Porque cuando no ponemos oído a la voz de nuestro pastor y no vamos tras nuestro pastor, vienen las cosas malas sobre nuestra vida. Porque viene el lobo, ya hace esto, y nos trata de comer, nos trata de devorar, nos va poniendo cosas en nuestra vida que nos van alejando cada vez más de Dios. Sé como Saqueo en este sentido, que cuando escuches la voz de Cristo y te dice, ven, es necesario que hoy yo pose en tu casa, es necesario que hoy yo pose en tu corazón, tú corre a la voz de Cristo. Él toca, pero necesita que tú le abras. Necesita que tú hagas ese paso. Necesita que tú des ese paso. A lo mejor con miedo, con incertidumbre, no sé. Pero Él necesita que tú des ese paso. Dios no va a venir y llegar y derribar todo para entrar en tu vida. Y llego aquí y paso y entro. No.
Él es respetuoso, Él te va a golpear, Él te va a hacer el llamado, te va a hablar. Yo imagino, yo vi fotos, si el árbol de sicómoro es grande, frondoso y Zaqueo está arriba y Jesús lo miró para arriba, le tiene que hablar en un tono fuerte a Zaqueo. Y Zaqueo corrió a la voz de este hombre que para muchos del mundo no era nada. Y él corrió y dice, y lo recibió gozoso. Los que han sentido la presencia del Señor, que me están escuchando en este momento, díganme si acaso cuando sienten al Señor en su vida no hay algo que le llena por completo el corazón, que no saben si llorar, si reírse, que no saben cómo explicárselo a alguien, ¿no? Cuando alguien te dice, pero dime, ¿qué es lo que sentiste tú cuando, no sé, con el Espíritu? Y la gente te dice, explícamelo. Tú, ay, no sé, ¿cómo te explico? Aquí dice que descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo recibió gozoso a Jesús. Zaqueo lo recibió. No sé, yo me imagino que Zaqueo ya no daba más en su corazón de que Jesús, imagínense si nosotros siendo cristianos también sabemos lo que es el gozo del Señor, sabemos lo que es estar en una comunión con el Espíritu Santo, cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos adorando a Dios en una comunión en la iglesia, cuando estamos todos juntos ahí recibiendo de la presencia del Espíritu Santo y nuestros corazones se llenan de gozo. Muchas veces uno vemos alrededor y decimos, pucha, este hermano está llorando, este hermano está con sus manos levantadas, y uno mira y uno no siente nada. Dios no va a venir de hacerte algo así de improviso. Lo que tú tienes que hacer es decirle, Señor, saca de mí lo que me impide sentir tu gozo, saca de mí lo que me impide, Señor amado, sentir tu presencia, tu Espíritu Santo. A veces Dios nos pregunta, ¿hace cuánto no sientes la fuerza del Espíritu en tu corazón? ¿Hace cuánto no sientes eso que se derrama y sientes que el corazón lo tiene acá y te aprieta porque no sabes cómo, qué más decirle al Señor? Porque el gozo del Señor, o cuando te manda y Dios te dice, levanta tus manos que te quiero bendecir, y pueden pasar minuto y minuto y minuto y no sientes el cansancio de los brazos, no te pesan, porque si sabes que Dios está sosteniendo tus manos, porque sabes que no estás por tus propias fuerzas. Estás con los brazos así y sientes que estás cansado y sientes que no das más, que sientes que ya no puedes con los brazos arriba, porque tú estás tratando de hacer esto con tus propias fuerzas. Estás tratando de mantener tus brazos arriba con tus propias fuerzas, y con nuestra propia fuerza no podemos mantener los brazos arriba. No podemos. Necesitamos que nos sostengan los brazos. Pídele a Dios que te los sostenga. Dile, Señor, no quiero bajar mis brazos, quiero esa bendición, necesito esa bendición, necesito sentirte, necesito irme con tu gozo, necesito irme con tu presencia, necesito irme, Señor, de tu casa de oración. No como he llegado, Señor, sino quiero irme fortalecida y quiero irme con ese gozo que sintió aquí Zaqueo. Señor, yo no quiero bajar mis manos sin antes tener tu bendición. Yo no quiero bajar mis manos sin antes no recibir de ti, como veo que mi hermana lo están recibiendo. Señor, yo no voy a bajar mis manos si no recibo de tu bendición. Y tus manos empiezan a colocarse livianitas. Ya no te pesan las manos tanto rato arriba, tenerla en adoración, porque ya no eres tú. Es Cristo sosteniendo tus brazos. Es Cristo sosteniendo tus manos cansadas. Es Cristo sosteniendo para bendecirte. A veces este simple gesto de adoración cuesta tanto hacerlo, pero pídele a Dios que sea Él quien sostenga tus manos. Pídele a Dios que sea Él quien sostenga esas manos, esos brazos cansados. Y como siempre se nos ha dicho en la palabra, en la alabanza, no te vayas de tu iglesia sin tu bendición. Pídele al Señor, órale al Señor si tienes que estar cada 5 minutos arrodillándote a la presencia del Señor. Arrodíllate y dile, Señor, no permitas que yo me vaya como he llegado. Zaqueo fue con un propósito de curiosidad. ¿Y cómo volvió? Volvió con salvación.
volvió con salvación a su casa, a su familia. Y cuando llega la luz a la casa, le llega a toda la familia. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el camino del Señor, lamentablemente, escuchaba una predicación hace una semana atrás que decía que a veces hay hermanos bomberos en las casas del Señor que siempre andan tratando de apagar el fuego de los demás, que uno está con el gozo, con la alegría, con el del Espíritu Santo, y te empiezan a hacer dudar, te dicen, pero ¿será de Dios? Mire que hermano, no sé, pues usted está recién, usted está aquí, usted está allá, y a uno lo van achicando y lo hacen dudar. Entonces, escucha esa palabra, que hay hermanos bomberos a veces que apagan el fuego del Espíritu Santo. Tú no permitas que Satanás ni nadie apague el fuego de Dios que Dios quiere encender en ti. No permitas que ni siquiera tus propios miedos te alejen de la bendición que Dios quiere darte para tu vida. Como Zaqueo, nada, no miró la gente que hablaba, murmuraba, no miró quién era, no miró sus riquezas, nada. Él se subió a ese árbol con el propósito de ver a Jesús. Lo que él no sabía, que él ese día iba a recibir la salvación, él y su casa. Jesús le dijo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que pose, que esté ahí, que duerma. Él recibió la palabra de Dios. Dice que muchas veces nosotros hemos hospedado ángeles y no lo saben. Los hermanos que hemos tenido la bendición de hospedar, ya sea pastor, hermanos, misioneros en la casa, sabemos la bendición que es que Dios te permita hacer eso. Que Dios nos ayude en todo para poder entender que si Zaqueo pudo alcanzar todo esto, siendo a lo mejor pequeño de estatura, nosotros sabemos que para alcanzar algo tan grande como Cristo, tenemos que bajarnos hasta los pies de Cristo, humillarnos delante de su presencia, pero en humillación hacia nuestro pecado, hacia nuestra carne. Hoy día mi sobrino, fuimos a hacer un trámite y me hablaba de las sanidades. Y él me hablaba mucho de la sanidad que Dios hizo con nuestro hermano Cristian Faría. Dios le bendiga, nos acordábamos de él con el Ignacio en bendición. Y podía yo contarle otro, me decía, pero ¿qué más ha hecho Jesús? ¿Qué otras sanidades? Y le contaba sanidades que yo he visto, sanidades y milagros que yo he visto, no solamente los que hay muchos en las redes sociales, muchos hermanos tienen milagros, les conté lo que yo he visto. Cómo Dios hace todas las cosas, cómo Dios es un Dios de milagro, cómo Dios es un Dios sanador. Como le decía yo, para mí también era un milagro lo que Dios hizo con mi papá, cómo Dios lo cambió. Entonces, que Dios nos bendiga, porque Dios cambió a este hombre. Jesucristo cambió el corazón de este hombre. Dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es lo que el mundo, o incluso a veces no solamente el mundo, le hace sentir a las personas. Tú no mires tu pecado, ni Cristo lo mira. Lo que tú tienes que ver es lo que Dios puede hacer contigo, es lo que Cristo puede hacer contigo. Porque si yo me miro mi pecado, y cada uno que lo miramos, claro que no somos perfectos delante de Cristo, pero Él nos lleva a un camino a la perfección. Él va sacando todas las cosas. Es como yo siempre he tomado el ejemplo de las dueñas de casas que tenemos plantitas, que tenemos jardín, que tenemos que ir sacándole la maleza, que tenemos que tener cuidado para las flores, que tenemos que ir regándola, que no permitimos que lo malo, la maleza vaya opacando la plantita, que la vamos limpiando, podando, teniendo un jardín precioso. Así hace Jesús con nosotros. Va sacando todas esas cosas, va limpiando todas las cosas, aquellas que nos van apartando de nuestro Señor Jesucristo, que nos alejan de Él. Pero tú tienes que permitírselo al Señor. Tienes que permitirle a Cristo, así como Zaqueo se lo permitió. Permítele tú a Cristo habitar en tu corazón. Permítele tú a Cristo habitar en ti. ¿Quieres ver una obra de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos? No sé. Dios conoce tu corazón. Tienes que permitirle entrar. Tienes que decirle al Señor que estás aquí.
Tienes que decirle al Señor que haga algo en tu vida. Él no va a venir como hemos dicho muchas veces, venir y llegar y entrar. No, Él golpea tu puerta. Invítale a estar contigo. Y a pesar de que puedan murmurar, mira, ¿quién es este? ¿Quién es esta? O mira, yo lo conozco acá, yo lo conozco allá, él hace esto, él hace este otro. Que eso que tú hacías sea un testimonio, que diga, sí, yo lo hacía, pero ahora con Cristo soy otro, con Cristo soy otra. Y sé que muchas veces a lo mejor voy a cometer errores, pero yo te invito a ti a mirarlo como yo lo hice, a mirarlo solamente a Él. A mirarlo solamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él lo buscaba Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo obviamente conocía la ley de Moisés, que si en algo uno robaba o fallaba, tenía que devolverle. Y él lo hacía. Imagínense hasta dónde Dios cambió a este hombre, hasta dónde Dios hizo algo en este hombre. Por eso yo te decía que el versículo 6, el que más me marcó, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando tú escuches la voz de tu pastor, cuando tú escuches la voz de tu siervo, de tu Señor, que Él te invita a la casa de oración, que Él te dice, hoy es necesario que tú vengas y estés conmigo, haz como Zaqueo, corre a prisa. Yo no me imagino a Zaqueo desde ese árbol hasta que llegó a su casa, no sé si era una distancia muy larga, muy corta, pero yo no me imagino la ansiedad de Zaqueo por llegar a la casa. Supongo que tenía empleados porque era un hombre rico, decir que dispongan la casa, que dispongan para cenar, que dispongan las habitaciones, que venía Jesús, que venían sus discípulos. No me imagino la ansiedad de ese hombre. O me la trato de imaginar, pero iba a recibir a Jesús. Iba a recibir a alguien importante, que a él ya se le estaba siendo revelado en su corazón. Y él corrió a prisa para recibir. Que nosotros cuando se abra la iglesia nuevamente, seamos como Zaqueo en este sentido, hermano, hermana, o quien esté escuchando esta palabra, corre a prisa a la casa del Señor. Corre a prisa a la voz de tu pastor, corre a prisa a la casa del Señor y gózate en medio de ese recorrido como lo hizo Zaqueo, que dice, descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo no me imagino los pensamientos de ese hombre todo el rato, que había que preparar esto, que había que preparar. Como hombre rico tenía a lo mejor los mejores manjares, las mejores habitaciones, no sé. Pero él recibió ese día más de lo que él brindó, porque recibió la salvación para su vida. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él era un perdido para el mundo, él no era nadie, él tenía el odio por cobrar impuestos, por ser rico, por ser un hombre soberbio, altanero, me imagino, no sé. Tenía el odio del pueblo. Pero Dios a eso vino, a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que nadie piensa que nos sirve. Cuando Dios te invite nuevamente a la casa del Señor, corre a prisa, busca al Señor. No permitas que el diablo llene de excusa tu mente, no permitas que el diablo llene de excusa tu corazón. Corre a prisa y gózate en el camino, gózate al ver, al sentir la presencia del Dios, a llegar a la iglesia y decir, estoy acá. Y una vez que esté ahí, invítale tú ahora a Jesús, amor, así como Jesús te invita los días martes, los días jueves, los días viernes, a las dorcas, los días domingos, a la iglesia, cuando se abra la iglesia. Dios te va a hacer la invitación para ir a congregarte, para buscar, para reunirte con sus hijos. Porque Cristo nos ama y quiere que como hermanos estemos todos juntos. Y nuestro Padre Celestial como hijo, ¿qué padre no quiere ver a todos sus hijos juntos?
se goza cuando ve a sus hijos felices, juntos en armonía y hablándole y enseñándole. Él se goza cuando nos ve a todos juntos. Y una vez que esté ahí, tú ahora invítale y dice: Jesús, aquí estoy. Te invito a posar en mi casa. Te invito a entrar en mi corazón. Y Cristo va a entrar. Y Cristo va a ser una nueva criatura, así como lo hizo con Zaqueo. Que Dios nos ayude a poder comprender lo hermoso que es. O sea, por lo menos para mí ha sido muy hermosa la palabra de Jesús y Zaqueo. Y yo espero que para tu vida también sea de bendición. Que tú le sigas sacando el extracto, le sigas sacando más palabra del Señor. Es una palabra hermosa de un hombre que no miró su posición, que no miró su riqueza, que no miró cómo andaba vestido. Lo único que quería era ver a Jesús. Lo único que quería era ver a Jesús. Y Jesús posó su mirada en él. Y le trajo la salvación a su hogar, a su vida, a su corazón. Hizo un cambio en él. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto cambios en personas que sabemos que a lo mejor el mundo no daba nada por ellos. Pero Cristo dio su vida por nosotros. A lo mejor no tenemos la fama mala o buena de Zaqueo, no tenemos la fortuna de Zaqueo, pero muchas veces tenemos la rebeldía de Zaqueo, tenemos la soberbia de Zaqueo. Que no tengamos esa soberbia, que no tengamos esa soberbia de creer que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, porque nosotros sin Cristo no somos nada. Una vez que tú has conocido de Dios, una vez que tú has conocido del amor de Cristo, sin Cristo no eres nada. Sin Cristo no somos nada. No somos nada sin Él. Que Dios no nos haga sentir que podemos hacer cosas por nuestra propia fuerza, porque no es así. Nosotros sin Cristo no somos nada. Que Dios nos ayude a poder comprender, a poder entender todo esto, que nosotros lo necesitamos a Él. Necesitamos de su fortaleza, necesitamos de su perdón y de su salvación. Que Dios nos ayude a poder comprender que el amor de Dios es tan grande que día a día nos hace esta invitación. Que Dios nos ayude a poder querer llamar la atención de Jesús. Así como Zaqueo llamó la atención por todo lo que hizo, hagamos nosotras cosas para llamar la atención de Jesús. Hagamos cosas para que Dios cada día ser un fruto agradable para Jesús. Tengo en mi casa un árbol de durazno y es rico. Es rico cuando vamos al arbolito, está muy cargado de durazno. Es muy rico cuando vais y encontráis frutos ricos, frutos buenos, al probarlos. Y hay otros frutos que no son malos y en realidad no son ricos, no son agradables. Pero es muy rico cuando tú vas a tu árbol, sacas un fruto y lo pruebas, y tú trabajaste en ese arbolito, lo cuidaste, todo, y vienes y recoges un fruto rico y agradable. Que nosotros podamos ser eso, un fruto rico, agradable para Cristo. Que podamos ser de bendición para el Señor, que podamos, así como a pesar de que Jesús llegó a este pueblo de Jericó, donde básicamente era solamente de tributos y de ir a pagar, había una promesa ahí. A veces nosotros decimos que vamos a ir acá o que vamos a decir una palabra acá, si no creo que acá nadie... No, ahí sí hay alguien que necesita palabra de Dios, ahí sí hay alguien que necesita un consejo de parte de Dios, y tú eres el instrumento para hacerlo. Y tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir, para sanar, para entregar una palabra, para entregar un testimonio. Tú eres ese instrumento. No te mires quién eres menos, porque tú eres alguien grandioso para Dios. Cuando tú te dispones en las manos de Dios, Dios quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Es que a veces decimos, no, es que abro la Biblia y no la entiendo. Dios te quiere entregar sabiduría en la palabra de Él. Dios te quiere entregar sabiduría en su palabra y Dios te la va a dar. Que Dios nos bendiga, hermana, para poder entender que, por ejemplo, todas estas personas que murmuraron de Zaqueo, que murmuraban y hacían cosas, quedaron afuera.
Ellos no entraron en la casa a gozarse, ellos no escucharon lo que Jesús tenía que decirle a Zaqueo. Ellos no vieron, ellos no escucharon. No vieron que Jesús le dijo, hoy es necesario que posar, y no le dijo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que la salvación había entrado en su casa. Los que murmuraron quedaron afuera. Los que iban con Jesús y los que entregaban su vida a Dios quedaron dentro, en la casa, y recibieron salvación. La recibió Zaqueo, la recibió su familia. Dios les bendiga, hermano. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para hacer como el versículo 6 de Zaqueo, que dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gózate en el Señor, gózate los días que cuando se abra la iglesia, gózate de ir a la casa del Señor. Yo sé que a veces vas a ir enfermo, vas a ir cansado, vas a ir con problemas, pero el hecho que tú estés ahí, gózate en tu corazón. Señor, aquí estoy, así vengo, pero sé que no me voy a ir como he llegado, porque sé que tú me levantarás, sé que tú me darás una respuesta, sé que tú estarás conmigo. Hace poco vino un joven a la casa que venía vendiendo cosas y tenía un folleto que decía mental, social y espiritual, o algo así, no me acuerdo bien. Pero viene y dejó lo espiritual para el último. Y ya yo le di mi respuesta, que estoy bien mentalmente, también estaba bien y todo. Y llegó a la parte espiritual. Le dije, no, es que si esa parte está bien, yo sé que las otras dos van a andar bien. Y él se quedó callado. Y después de un rato me dijo, usted es evangélica, porque era un niño, era jovencito. Tenía 19 años. Entonces me dijo, ¿usted es evangélica? Le dije, sí. Mi casa aquí somos hijos de Dios. Ah, ya, me dijo. Por eso me dijo, usted me está respondiendo así. Y pasó todo el rato, me siguió hablando y después me dijo, sabes, yo también soy hermana en Cristo. Y yo le dije, gloria a Dios. Y me siguió hablando de lo que él tenía que presentarme. Y después terminó de hablarme todo eso y me dijo, ¿sabes qué? Dios me manda a orar. Y yo le dije, amén. Y me dijo, pero dijo, pero es por algo, dijo, como con pena, con este. Y yo le conversé que habíamos recién hace unos días enterrado a mi mamá. Me dijo que sí, pero que él veía a unas personas que estaban más mal. Y yo le nombré a las personas que yo sabía que estaban mal. Y me dijo, amén. Ellos son los porque Dios me manda a orar. Y me dijo, ¿puedo orar por ti, por tu familia y por esas dos personas? Amén, le dije, lloremos. Y oró. Y él, después que terminó de orar, después que terminó de bendecirnos, dijo que yo cuando empecé, dijo, a trabajar en esto, yo lo único que le dije al Señor, yo voy a ir a cada casa, aparte que lo cuidara porque iba a entrar a diferentes casas a ofrecer esas cosas. Señor, que yo no solamente ofrezca mi trabajo, sino que yo sea un instrumento para donde yo quiera que vaya, yo poder hablar de tu palabra. Así me enteré que una vecina mía, unos cuadras más allá, tenía cáncer. Y él oró por ella. Oró por mi vida. Un joven que anda haciendo su trabajo, pero donde quiera que él va entregando palabra del Señor y va entregando bendición. Él me dijo que sabía que algunos hogares a lo mejor no le iban a recibirle, pero donde él pueda proclamar a Cristo, él lo va a hacer. Y donde Dios lo amoneste para hacer algo, él lo va a hacer. Y yo fui bendecida. Y al rato después, en la noche, bien tarde, me llamó una de las personas que yo le pedí la oración, que el Señor lo amonestó a él en la oración, y él sintió de parte de Dios que él era una de las personas. Me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, el Señor me tocó a tal hora y me hizo hacer esto, esto y esto. Y yo vengo y le dije, gloria a Dios, porque a esa hora había un joven en mi casa orando por ti. Un joven que no tenía idea de conocerte a ti, pero Dios lo amonestó y oró por ti. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros actuamos en obediencia, cuando nos disponemos en sus manos.
así como Zaqueo, que estuvo dispuesto a disponerse en las manos de Jesús, que estuvo dispuesto a correr a prisa y gozarse y recibir a Cristo en su vida, en su hogar y en su corazón. Que nosotros tengamos esa disposición para seguir al Señor, que tengamos ese compromiso de parte de Dios, que podamos ser motivo de bendición, y donde quiera que estemos y donde Dios nos lleve y donde Dios nos ponga, entregar palabras del Señor. No porque en este tiempo no nos estemos congregando por X motivo, no permitamos que el diablo nos asuste, no permitamos que el diablo nos diga cosas, no permitamos de tomarnos vacaciones espirituales. Porque un hijo de Dios, donde vaya, Dios lo hace trabajar, en el trabajo, de vacaciones, donde vaya, pero las vacaciones espirituales no. Donde tú estés de vacaciones con tu familia, en un lugar, en el campo, en el cerro, donde sea, si Dios te insta a orar, ora. Si Dios te insta a entregar la palabra, entrega la palabra. Lo que Dios te insta a hacer en tu corazón, cierra los ojos en el nombre del Señor, hazlo, porque Dios está contigo, porque Dios es tu respaldo. Las vacaciones espirituales no existen. Podemos tomarnos vacaciones en la carne para descansar, para cambiar, pero las vacaciones espirituales no existen. Así que yo te invito a que donde estés en este momento, compartiendo a lo mejor con tu familia, con tus amigos, te has ido a la playa, al cerro, a la piscina, al campo, donde sea, lo que Dios te haga hacer, hazlo en el nombre del Señor. Yo recibí un testimonio muy maravilloso cuando estaba chica, en un campo. Un hombre todos los días le iba a predicar en un cerro, y yo lo único que me acuerdo es que esa persona siempre le decía: pero Señor, si hay, el único que me escucha es un burro, el único que me escucha es un burro, y Dios todos los días lo mandaba a hablarle. Y decía que lo único que decía, y para el burro que me está escuchando, él obedecía a Dios. Dios lo mandaba al cerro, y lo único que había en el cerro era un burro. Lo que él no sabía es que obviamente había en la cerro, hay piedras y árboles. Detrás de una de esas piedras y árboles había un hombre que, por ser muy terco de cabeza, le decían burro. Y para él era la palabra. Dios te puede mandar a un lugar y decir: pero Señor, aquí no hay nada. Predica. Si Dios te dice predica, predica. Si Dios te dice entrega la palabra, hazla. Porque Dios, el que te está mandando, y Dios sabe por lo que está haciendo. Igual como ese hombre, ese testimonio siempre me ha causado mucha risa, pero el que lo hablaba decía: pero es verdad, me pasó, lo viví. Él todo el tiempo se subía a ese cerro y le predicaba, y él lo único que veía era un burrito. Pero Dios sabía que ahí, cerquita de ese burrito, había una persona, había un hombre que necesitaba palabra de Dios. Y él decía: y ese hombre ahora anda conmigo compartiendo la palabra del Señor. La vida de ese hombre fue transformada. Dios transforma las vidas, Dios transforma los corazones. Yo le doy gracias al Señor, y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque sé que como Dios hizo un milagro en Zaqueo, así como Dios hizo algo grande en Zaqueo, Dios lo va a hacer en mi vida, y Dios lo va a hacer en tu vida. Pero invita a posar a Dios en tu corazón. Dice, le voy a poner la canción ya terminando el mensaje del Señor. Y es una alabanza que me encanta, un himno que me encanta, por el cual Dios me sigue hablando, y que Dios pueda también ser de bendición. Cuando una alabanza toque tu vida, toque tu corazón, busca más allá la palabra de Dios, porque Dios quiere entregar tu mensaje más, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios algo te está entregando, porque Dios algo quiere hablar para tu vida. Y no te canses de buscar, y no te canses de buscar más de Dios a través de esa alabanza, a través de esa palabra. No te canses de escudriñar la palabra del Señor. Busca a Jesús, mira a Jesús. Yo le doy gracias al Señor por su palabra, le doy gracias al Señor por su testimonio. Y les invito a orar y a dejarle al Señor todas aquellas cosas que muchas veces no nos pesan y no nos dejan buscar al Señor. Amén. Les invito a orar, mis hermanos. Amado Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te doy gracias, Señor, por lo que me has entregado a través de tu palabra. Que tu palabra pueda ser de bendición para mi hermano, para mi hermana que está escuchando, para quien la vaya a escuchar en el momento que la necesite, Señor. Yo te ruego que sea de bendición para su vida. Yo te ruego, Señor amado,
que sea de sanidad para su vida. Señor, ayúdanos a ser como Zaqueo, Señor, que corrió, que se dio prisa, Señor, para estar contigo, Señor amado, que no le importó lo que murmuraban, que no le importó lo que decían, que no le importó mirarse cuán finas eran sus ropas, Señor, que lo único que quería era alabar y bendecir tu nombre. Que cuando estemos en tu templo, Señor, y sintamos tu presencia, Señor, no importa el que diga nuestro hermano, el que diga nuestra hermana, Señor, si tú nos mandas a alabar y bendecir tu nombre, a tener ese contacto contigo, nosotros, que lo tengamos, Señor amado. Que no nos miremos, Señor amado, tan solo físicamente, Señor, sino que podamos vernos como tú nos miras, Señor Jesús amado. Que no sentamos vergüenza de lo que van a decir los demás, sino que te estamos sirviendo a ti, Señor Jesús amado, que estamos queriendo agradarte a ti, Señor. Danos sabiduría para hablar, danos sabiduría para predicar, danos sabiduría, Señor, para comportarnos frente a nuestros hermanos, danos sabiduría para dar un consejo, Señor, danos sabiduría para aprender a mirar, para aprender a saludar, para aprender, Señor, a despedirnos. No permitas que seamos el motivo de tropiezo, de dolor, el motivo de confusión de aquellos que te buscan, Señor amado. Líbranos de aquellas cosas, Señor. Haznos sabios, haznos inteligentes, Señor amado. Que podamos ser como tú eres, Señor amado. Que podamos vivir en este mundo de acuerdo como tú quieres, conforme a tu palabra, Señor. Saca de nuestras vidas todas aquellas cosas que empañan tu gloria, Señor. Saca de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Padre Santo amado. Que podamos ser motivo de bendición. Danos sabiduría en todo, Señor. Y ayúdanos como Zaqueo a correr hacia ti, a correr a recibirte, a correr a abrirte las puertas de nuestro corazón, a correr a abrirte las puertas de nuestro hogar, Señor amado. A correr, Señor, con gozo para que tú entres en nuestra vida y transforme y hagas como tú quieras en nuestro hogar, Señor. Y ayúdanos, Señor, que cuando podamos recibir ese gozo, esa paz, Señor, poder entregarla, Señor. Poder aprender a pedir perdón, como lo hizo Zaqueo, Señor. Señor Jesús, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, danos de tu palabra, Señor amado. Danos de tu bendición. Danos de lo que tú quieras entregar para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, a ser sabio en todo momento, Señor amado, conforme a tu palabra, no para engrandecerme yo como mujer o para engrandecerse como hombre, Señor amado, sino que toda la honra y toda la gloria sean tuyas, Señor Jesús amado. Permítanos en este tiempo, Señor, a comprender, Señor, lo que es tu palabra, a comprender y a unirnos en el amor, Señor, que tú nos venías hablando, el ser el uno, Señor, estar para el otro, Señor, orar los unos para los otros. Bendice a mi hermano que está pasando por pruebas. Bendice a mi hermano que está pasando por lucha, aquellos que están pasando por enfermedades, Señor amado. Yo te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tus manos sean puestas en ellos, Señor amado. Que tu sanidad sea en sus vidas, Señor Jesús. No por mis manos, sino por las tuyas, Señor. Aquel hermano que esté pasando por prueba, por lucha, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, dale la paz, la tranquilidad, Señor, y la seguridad que tú tienes el control, Señor. Que tú tienes el control, Señor amado. Te ruego que seas entrando, Señor, en el hogar de mis hermanos. Yo no sé cómo está cada casa, cada hogar en este momento, Señor. Pero te ruego una bendición de paz. Te ruego una bendición de comunión para cada matrimonio, para cada madre hacia hijo, un padre hacia un hijo, hacia hermanos, Señor, primos, vecinos, Señor. Cada hogar, Señor amado, que esté atravesando por diferentes tormentos, Señor, yo te ruego que así como tú llegaste al hogar de Zaqueo y diste palabra y promesa de salvación, yo te ruego por cada hogar de mis hermanos, por cada casa, Señor amado, que sean bendecidos, Señor. Que sean, Señor amado, cada uno de ellos, Señor, en unión, Señor, en tu espíritu, Señor Jesús amado, en sanidad, en bendición, Señor Jesús amado.
Te ruego que bendigas y que saques de cada hogar todo lo que no te pertenezca, Señor. Toda discordia, toda altanería, toda soberbia, toda enfermedad, Señor. Todo lo que el diablo ha querido levantar en el hogar, en la familia, Señor amado, yo te ruego que sea reprendido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te invitamos a posar en nuestros hogares, Señor. Te invitamos a posar en nuestra casa, Señor amado. Te recibimos con gozo, te recibimos con alegría, Señor, en nuestra casa, Señor amado, para que sean alejadas todas aquellas cosas que no te pertenezcan, Señor Jesús amado. Te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, Señor amado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea visitando cada corazón y que pueda cada corazón dejarte entrar en su hogar, Señor Jesús. Amén y amén. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Que ese primer amor, como dice, que en ti encontré mi primer amor, que nunca se vaya a nuestra vida, mi hermano, que nunca se vaya. Invita a Cristo a mirar, a entrar tu casa y que Él sea tomando dominio completo de tu hogar, que Él sea tomando dominio completo de tu corazón y de tu hogar. Como le dije, no sé lo que pueda estar pasando en cada hogar, pero permite que Dios tome el control de tu hogar. Permite que Dios tome el control de tu casa. Y no importa lo que vaya pasando, tú dile: Señor, tú ya tienes el control de mi casa. Tú ya tienes el control de mi hogar, tienes el control de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, tienes el control de lo que está pasando, Señor. Toma tú el control de mi hogar. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y mientras tanto tú sírvele con gozo, como lo hizo Zaqueo. Yo alabo y bendigo a Dios, mis hermanos. Una bendición, un abrazo grande. Los extraño mucho a todos. Que Dios nos ayude para correr a la casa del Señor, como dijo Zaqueo. Ve a prisa y con gozo a la casa del Señor cuando ya podamos reunirnos todos juntos. Porque yo sé que cada uno como padre se alegra cuando están todos sus hijos reunidos, cuando tú tienes tu familia en tu casa reunida y lo ve a todos riéndose, disfrutando, compartiendo algo. Dios se goza cuando tú llegas a su casa a gozarse con todos tus hermanos, con todos sus hijos. Dios les bendiga, mis hermanos, muchos cariños, abrazos a todos y que sea una semana de bendición. El día jueves, Dios les bendiga, lo esperamos nuevamente para compartir palabra del Señor a las 7:30. Bendiciones, mis hermanos.